vamos a hablar un poco sobre las tres gunas: sattva, rajas y tamas. Sattva, pues incuestionablemente es la armonía, la belleza, la felicidad auténtica. En cuanto a rajas, es la pasión animal, la acción. Tamas, propiamente dicho, es la inercia. Así pues, sattva, rajas y tamas son las tres cualidades fundamentales de la prakriti. ¿Y qué es la prakriti? Podría preguntarse. La prakriti, pues, es el gran laya del universo, la madre cósmica, Mahakundalini, etc. En todo caso, es el principio femenino eterno. Antes de que se iniciara la aurora del Mahabharata, es claro que sattva, rajas y tamas, las tres gunas, se hallaban en perfecto equilibrio. No había descompensación alguna. Entonces reinaba el Mahapralaya, la noche cósmica. En el seno del eterno Padre cósmico común, durante el Mahapralaya, los Elohim son meros átomos divinales, sumergidos entre ellos, que no tienen nombre. La alteración de las tres gunas, sattva, rajas y tamas, se debe a que esos átomos primordiales, divinales, o simplemente chispas virginales, anhelan ser algo o alguien. Entonces, como resultado, viene el desequilibrio de las tres gunas en el gran platillo de la balanza cósmica. Entonces, como resultado, el karma entra en actividad. El primer logos inicia el movimiento eléctrico, el torbellino eléctrico. Y los átomos del universo pasado, que antes dormían entre sus centros laya, despiertan para una nueva actividad. Así es como se inicia siempre la aurora del Mahabharata. Pero, obviamente, el logos causal no entraría en actividad iniciando el torbellino eléctrico, el huracán eléctrico, entre las aguas caóticas de la vida, si antes no se hubiese producido un desequilibrio de las tres gunas. El hecho mismo de que las tres gunas se desequilibren en la balanza cósmica indica, pues, imperfección de los átomos primordiales, divinales, o mónadas virginales, que se hallan en reposo entre el seno del eterno Padre cósmico común. Si esas mónadas primordiales no anhelaran ser algo o alguien, el desequilibrio de las tres gunas no sería factible. Para que las tres gunas se desequilibren, tiene que existir una causa ingénita, un principio motor, ignoto, profundo. Yo encuentro tal causa causal en los mismos átomos o chispas virginales que reposan entre el seno del eterno Padre cósmico común. Tiene que haber alguna forma de imperfección incomprensible para el análisis meramente intelectivo, que viene naturalmente a convertirse en esa ingénita causa que a su vez hace que las mónadas sumergidas entre el seno del eterno Padre cósmico común anhelen ser algo o alguien. Si esas mónadas gozaran de la absoluta perfección, no desearían ser algo o alguien. Entonces el desequilibrio de las tres gunas tampoco sería factible. Obviamente, entre el seno del eterno Padre cósmico común reina la felicidad. Cuando una chispa virginal cualquiera sea
que se sumerja entre esa dicha, no desea vida, digamos, de tipo egoístico, no quiere ser algo diferente al Padre, pues dentro de sí misma encontrará distintos niveles, o mejor dijéramos superniveles de felicidad. Mucho se ha dicho sobre el ser, y todo el mundo anhela conocer a su propio ser. Cuando uno ya lo ha conocido, es dichoso. Pero entonces desea conocer más a su propio ser, y solamente dentro de sí mismo puede encontrar ese más. Aquel que ha logrado pasar la puerta 13 de la cámara hebraica se sumerge entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Al hacerlo encuentra allí a su ser. Pero cuando ha logrado descubrir a su ser e integrarse con él, resulta que su ser está más adentro. Y cuando mediante algunos esfuerzos ha logrado pues superarse más, encuentra que su ser aún es más profundo. Conclusión, el ser no tiene límites ni orillas. No podríamos poner un límite al ser. No es posible. Pero bueno, concretemos un poco para que se pueda entender esta cuestión mejor. Miremos la constitución humana. La cábala hebraica tiene, ya sabemos que tiene 10 sefirotes. Si empezamos por Malkut, es el sefirote que corresponde al cuerpo físico. Si continuamos con Yesod, encontramos al asiento vital donde está la energía creada. El tercer sefirote es naturalmente el cuerpo astral, que es Hot. Y en cuanto al cuarto sefirote, que es el mental, nos encontramos con el Chak. Mucho más allá tenemos el quinto sefirote, que es el alma humana, Tiferet, el causal. Y aún más allá está el sexto sefirote, que es Geburah, el rigor, la ley, el Budi, la bella Elena, etcétera, etcétera. El séptimo sefirote es Geburah, o sencillamente Chesed, el íntimo. Pero más allá del íntimo está el Logos. Binah es el octavo sefirote, el Espíritu Santo. Noveno, el Cristo íntimo, que es el noveno sefirote. Y en cuanto al viejo de los siglos, Keter es el 10º sefirote. Cuando uno ha recibido la iniciación de Keter, obviamente ha logrado la integración completa con el viejo de los siglos. Pero más allá está la terrible puerta, la puerta 11, donde muy raro es el que se atreve a golpear. Y el que golpea sin estar preparado, morirá. Es el 11º sefirote. Ahí un Sop Out. Cuando uno logra el éxito, se une con algo que está más allá del viejo de los siglos. Ya dije, ahí un Sop Out. El 12º sefirote es diferente. Ahí, Sop. Y la puerta 3 es la de Ain. Aquel que ha logrado integrarse con Ain está listo pues para sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Pero al sumergirse entre el seno del eterno Padre Cósmico Común encuentra que dentro de sí mismo, a pesar de haberse integrado con el Ain, hay algo más, el ser. Y trabaja naturalmente para llegar a él. Y cuando lo logra, cambia la felicidad entre el mismo seno del eterno Padre Cósmico Común. Entonces al sumergirse, al no querer ser nada ni nadie, buceando entre sus propias profundidades, se encuentra que su ser está más adentro. Y al descubrirlo, nuevos cambios de armonía y belleza inextinguibles se verifican entre el proceso de aquel que no tiene nombre. Y esto que estoy diciendo no tiene límites ni orígenes. De manera que la gloria entre el seno de la deidad incognoscible y pura realmente no tiene un límite jamás. Nunca, jamás. ¿Quién podría ponerle límites al ser? Si el ser es Dios mismo, ¿quién podría limitar a Dios? Pero cuando uno quiere ser algo distinto al ser, cuando desea existir aunque sea como un cosmocrato, obviamente cae de hecho en el mundo de las 3 leyes. Interesante resulta pues que al desear las mónadas ser algo o alguien, lo primero que se desequilibra naturalmente son las gunas. Si las gunas no se desequilibraran, la causa causón, el logos causal del primer instante, la ley misma del karma, no entraría en actividad. Pero hay desequilibrio de las gunas,
En el momento en que tal desequilibrio se inicia, el karma entra en actividad y deviene el universo manifestado. Así pues, las gunas vienen a ser la causa de toda actividad lógica. Porque no entrarían los causas en acción si las gunas no se desequilibraran. El hecho de desequilibrarse las gunas acusa una imperfección. La imperfección de las mónadas que reposan entre el seno de eso que no tiene nombre. Mónadas que desean ser algo, cuando así sienten y piensan, obviamente se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio lo originan ellas mismas. Y por eso deviene el universo manifestado. Se inicia el Mahambaltara. Distingas entre Mahambaltara, que significa día cósmico, y Mahapralaya, que significa noche cósmica. Entendido esto, podemos continuar. Las tres gunas de por sí son bastante interesantes. Sobre las tres gunas se habla claramente en el libro del señor Krishna, el famoso Bhagavad Gita. Vale la pena pues que comentemos un poquito sobre estas tres gunas. Dice el Bhagavad Gita lo siguiente: oh Krishna, es sátvika, rayásica o tamásica la estructura de aquellos que hacen los cultos y adoraciones sin obedecer a los mandamientos. Dijo el bendito Señor: los Shrada, que según su naturaleza traen los seres encarnados, es triple: sádvica, rayásica y tamásica. Oye lo que te diré sobre esto. Jodata, la Shrada de cada persona es según su constitución. El hombre es un producto de su saya, él refleja su Shrada. Los hombres sádicos, es decir, en quienes predomina la guna sattva, adoran a los devas, es decir, les rinden culto a los devas, seres celestiales. Los devas son los mismos ángeles o seres divinos. Los rayásicos rinden culto a quienes, a los yakshas y rakasas, seres con poderes sobrenaturales. Y los tamásicos a los espíritus y los elementos. Así pues, no hay que olvidar pues que las gentes de tipo completamente sádvico rinden culto a los devas, los ángeles divinos, a los seres inefables, a los Elohim. Aquellos en quienes predomina la guna rayas, que es la de la pasión o acción, rinden culto, dice, a los seres con poderes sobrenaturales. Y los tamásicos, en quienes predomina naturalmente la guna de la inercia, rinden culto a los espíritus y a los elementos de la naturaleza. Los hombres que practican severas austeridades, dice el Bhagavad Gita, no recomendadas por las escrituras, solo por ostentación y egoísmo, esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos, son de propósito demoníacos. Y vale la pena comentar esto, ¿no? Los hombres que practican severas austeridades no recomendadas por las escrituras. Es decir, hambres terribles, que se martirizan, en fin, que hacen cosas violentas, solo por contentación y egoísmo. Esos apegados y concupiscentes, desprovistos de sensatez, torturan a todos los órganos del cuerpo, y a mí también, que moro dentro del cuerpo. Conócelos, son de propósitos demoníacos. Hay demonios que hacen torturas, hay demonios que llevan vida ascética, hay demonios que practican hatha yoga. Y en los mundos infiernos hay multitud de ellos. Y siempre piensan que van muy bien. También son triples sus alimentos: cultos, caridades y austeridades. Oye de mí cuáles son sus distinciones. A los sádicos, es decir, a los individuos en quienes predomina la guna sattva, les gustan los alimentos que aumentan la vitalidad, energía, fuerza, salud, felicidad y apetito, y que son sabrosos, que son oleaginosos, sustanciosos, agradables, las verduras, las frutas de toda especie, etc. Los alimentos preferidos por los rayásicos, es decir, por las gentes en quienes predomina la guna rayas, que es la de la pasión, son los amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos y ardientes, y son los que producen pesar, sufrimiento y enfermedad. Vale la pena reflexionar en esto, ¿no?
Vale la pena que pensemos nosotros en que los alimentos rayásicos, o sea, los muy amargos, poner mucha atención en esto, los ácidos, salados, muy calientes, picantes, es decir, con bastante chilito y tal, secos y ardientes, todos empezar sufrimiento y enfermedad. En cambio, vean ustedes, para que reflexionemos bien, cuán distintos son los alimentos sáficos. Todos los que sean oleaginosos, sustanciosos y agradables. Las verduras, las frutas, todo eso. En cuanto a los alimentos preferidos por los tamásicos, es decir, por aquellas gentes en que predomina la laguna tamásica, son los desabridos, casi descompuestos, malolientes, restos del día anterior, comida fría y alimentos impuros. De manera que las gentes en quienes predomina la laguna tamas, las gentes tamásicas, les gustan los alimentos desabridos. Vea usted qué cosa. Los alimentos descompuestos, malolientes, restos del día anterior, sobrados o recalentados, la comida fría y los alimentos impuros. Esos son alimentos propiamente de la gente tamásica. No debemos olvidar aquí esto. El comentario bien vale la pena que lo reflexionemos y que de verdad escojamos nuestros alimentos. En cuanto a mí, francamente, les digo a ustedes que a mí no me gustan los alimentos de tipo tamásico. No me gustan las comidas desabridas, ni los alimentos descompuestos, ni malolientes, ni tampoco los alimentos del día anterior, ni la comida fría. Alimentos impuros como el cerdo, etcétera, etcétera, me parecen desagradables. De manera que sí vale la pena observar qué comen las gentes, ¿no? Escogiendo más bien los alimentos sádvicos, las frutas, las verduras, todo eso. El yajna sádvico se hace según los mandamientos, concentrándose en el culto, solo por el culto, por hombres que no desean el resultado. Son gentes que aman el culto, que lo adoran, pero que no quieren resultados egoístas. Oh, tú, el mejor de los bratas. El yajna rayásico, o sea, pasionario, se hace por tentación y deseando los frutos, el mérito. Gentes que practican ritos, pero con algún interés, no desinteresadamente. En cuanto al yajna tamásico, se hace contra los mandamientos, sin fe, sin los mantras, sin repartir alimentos a los pobres y sin ofrecer su óvulo a los sacerdotes. De manera que los ritos de los tamásicos son curiosos, no le dan el óvulo a los sacerdotes, no pronuncian los sagrados mantras, violan los mandamientos, no tienen fe. Son ritos prácticamente negros, ¿no? La austeridad corpórea consiste en la adoración de los devas, de los brahmines, de los preceptos espirituales de los sabios, en la pureza, rectitud, continencia y no dañar, no perjudicar a nadie. La austeridad verbal consiste en la forma de hablar claramente, que no produce ninguna preocupación, en la veracidad, en el modo agradable y benéfico de hablar y en la diaria lectura de los textos sagrados. Es muy importante esto, mis estimables hermanos. A mí me parece que vale la pena tener una austeridad verbal. He visto pues que cómo echan a las gentes a volar las palabras, cómo se hieren los unos a los otros, es como si se clavaran puñales, como si gozaran con eso. Alguien dice algo y me maravilla ver cómo reacciona el que escucha y contesta en forma peor, ¿no? Es doloroso, uno debe ser austero en la palabra. Hablar claramente, no producir preocupaciones en las gentes cuando se habla, ser veraces, no mentirosos, tener una forma agradable de hablar, una forma benéfica, y leer diariamente las Sagradas Escrituras. La austeridad mental consiste en la serenidad, piedad, silencio, autocontrol y pureza de corazón. Es muy interesante tener uno austeridad mental, como siendo sereno. Que si lo insultan, permanece sereno. Que si lo alaban, permanece sereno. Indiferente ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y la derrota. Yo no soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy.
reflexionar así, en esa forma. Ser piadoso, silencioso. No jugar nunca con la palabra. Si uno juega con la palabra, ya no es austero con la palabra. Y uno necesita ser austero. Autocontrolarse siempre. Uno debe someterse siempre al autocontrol y de llevar el corazón puro. Es muy interesante pues la austeridad mental. Esta triple austeridad practicada con fe por el hombre que no desea mérito es considerada como sálvica. Es decir, donde existe austeridad verbal, donde existe austeridad mental, donde existe austeridad corpórea, hay naturalmente, coexiste naturalmente la cualidad sálvica. No olviden que la austeridad corpórea consiste en la adoración de los devas, los brahminis, de los protectores espirituales de los sabios, en la pureza, rectitud, continencia y no dañar. ¿Verdad que las tres austeridades, la física, la mental y la verbal, son necesarias cuando uno quiere cargar en su naturaleza la cualidad de tipo sálvica? La austeridad rayásica es diferente, es pasajera y poco durable, esto que es pasionaria. Es la que la gente practica por ostentación, para ganar respeto, honor y reverencia, para que otros digan qué persona tan devota, qué magnífica, ¿no? Eso es hipócrita. ¿Sí? Eso terminaría. En cuanto a la austeridad tamásica, es la que se hace neciamente, causándose sufrimiento con el deseo de dañar al prójimo. La caridad sálvica se hace como un deber, sin la idea de retribución, en debido lugar y momento, a la persona que lo merece. La caridad rayásica se hace esperando recompensa, mérito o de mala gana. La caridad tamásica se hace en momento inoportuno, en lugar indebido, a una persona que no lo merece y con desdén. Om Tat Sat. Om, aquello existe. Ha sido declarado como la triple denominación de Brahma, lo supremo. De esta fórmula surgieron los brahmanes, los Vedas y los Yagnas en el remoto pasado. Por eso, los que siguen los mandamientos védicos pronuncian Om antes de comenzar sus yagnas o ritos, caridades y austeridades. Los que buscan el moksha, emancipación espiritual, pronuncian Tat, aquello, antes de hacer los yagnas, caridades y austeridades. Ellos no desean ningún mérito por estas acciones. La palabra Sat o Pardal es usada en el sentido de la realidad, la bondad y también para los actos auspiciosos. De manera que vean ustedes, Om Tat Sat es de gran poder. Como decir también Aum Tat Sat. También se pronuncia la palabra Sat para lograr constancia en el yagna, es decir, en el rito, en la austeridad, en la caridad y en todos los actos hechos indirectamente por el Señor. Cualquier acto o parda, sea el yagna ritual, la caridad o la austeridad, si se hace sin la fe, es considerado como asat, inexistente. No ha sido propiamente hecho y no da fruto aquí ni en el más allá. De manera que estamos viendo pues lo que son las tres gunas. Son importantísimas, porque sobre ellas, por ellas, existe este universo. Son las tres cualidades básicas. Yo quiero preguntarle, bueno, acerca de, con toda la explicación que nos ha dado acerca de las gunas, podría decirse que esto da contestación a la pregunta básica, fundamental, que está basada, digamos, la filosofía. Es, digamos, de dónde venimos, ¿no? Entonces, desde luego esto está también íntimamente relacionado con quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero yo creo que la explicación que nos da de las gunas pues da definitivamente una contestación al hecho de dónde venimos, ¿no? Porque así es como se inicia realmente el origen nuestro también. Claro. Ahora lo que yo quería preguntarle, bueno, es cuando entra en la manifestación, cuando se inicia, digamos, el día cósmico, entonces dentro de este inicio del día cósmico
entra en manifestación nuestras esencias, ¿no? Bueno, la esencia entra en actividad mucho más tarde. Ya para que la esencia de cada criatura entre en actividad, pues se necesita el descenso de la gran vida, ¿no? Pero obviamente que si no fuera por el día cósmico, la esencia no entraría pues en actividad. Con el día cósmico entra en actividad toda esencia. Pero en realidad la esencia se manifiesta ya en todo su magnitud cuando la creación entra en su manifestación física. Bueno, desde mucho antes la esencia ya está en actividad, ¿no? Toda esencia entra en actividad cuando se inicia la aurora del Mahamantara, ¿no? Ahí empieza el cuerpo totalmente mental. Pero si no tiene un cuerpo mental, las esencias de hombre, ¿en qué cuerpo van a ir a dominar? Simplemente actúan como elementales inocentes en proceso de descenso, ¿no? Hacia el mundo físico. Porque como quiera que el universo comience su proceso de desarrollo en el mundo de la mente, en la sustancia mental concreta, pues obviamente las esencias empiezan actuando sobre la materia mental. Pero no quiere decir que las esencias de todo lo creado ya puedan por tal motivo poseer cuerpo. Mucho más tarde el universo mental cristaliza en forma astral. También es cierto y de todas verdades, ¿no? Pero eso no quiere decir que las esencias tengan cuerpo. Pues cristaliza en la forma etérica, también es cierto, pero no quiere decir que las esencias tengan cuerpo etérico. Y por último viene la manifestación del universo en su forma física. Entonces las esencias han descendido hasta el reino mineral propiamente dicho. Desde allí comienzan procesos evolutivos de vida elemental, continúan hacia el vegetal, prosiguen en el animal y al fin llegan al estado humanoide. La vida en sus procesos nos deja hasta ahí. En sus procesos de tipo involucionante y evolucionante, por último. La vida nos deja ahí hasta el estado humanoide. El humanoide es algo incompleto, un elemental, con cuerpo, dijéramos, tricerebrado, tricentado. Si el humanoide quiere avanzar un poco más, completarse, entonces tiene que crearse los cuerpos existenciales superiores del ser para convertirse en hombre, ¿no? Obviamente el humanoide siempre cae, se convierte, dijéramos, en una criatura demasiado animalesca, ¿no? De por sí es animal, pero dijéramos se ensucia con las pasiones animales, desarrolla el ego en su naturaleza. Sin embargo, debe eliminar el ego, crear los cuerpos solares, y entonces se convierte en un hombre auténtico, ¿no? En todo caso, la vida viene en involución desde el absoluto hasta el reino mineral, desde el reino mineral evoluciona hasta el humano. En el humano, el humanoide, mejor dicho, si quiere continuar, si quiere salirse de la rueda de las involuciones y evoluciones, pues obviamente tiene que hacer algo distinto. Tiene que trabajar sobre sí mismo, tiene que acabar de crearse por sí mismo, crear los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de sí mismo, convertirse en un hombre verdadero y en un Dios dentro de sí mismo, trabajando sobre sí mismo. ¿Qué es la cruda realidad de los hechos? Por decir así, el hombre rayático de raya es el que está en la rueda del samsara. Es el hombre pasionario, el hombre que está entregado a las pasiones animales. Exacto. Porque el rayo es las pasiones. Sattva es la armonía, la felicidad, la belleza. El sattva es aquel que llegó a tetragramación, el hombre 5, ¿no? Y cuando uno consigue el equilibrio perfecto de las tres lunas dentro de sí mismo, se convierte en lo que se llamaría un hombre sáttvico, hombre perfecto. Bueno, y el proceso de la esencia está íntimamente relacionado con el rayo de la creación. Pues sí, la esencia naturalmente, como te dije primero, viene descendiendo de región en región, ¿no? Tan pronto existe la vía láctea, la esencia comienza sus procesos de descenso, ¿no? Hasta el mineral, desde el mineral prosigue sus procesos ya, desde el animal inicia sus procesos o mineral inicia sus procesos de esencia, hasta el estado humano ahí. Pero eso ya es, digamos, hasta el nivel más descendente, digamos. Claro, por eso es que se Pero es que para volver otra vez al absoluto se tiene que iniciar el proceso inverso, ¿no? Inverso, sí. Regresar otra vez
Además del mundo de las 48 leyes y pasadas de los 24, luego de las 12, luego de las 6 y ahí a las 3 hasta bordar absoluto. Es decir, yo por eso dice que para poder ascender, primero se tiene que descender. Claro, se desciende primero hasta los mundos minerales para poder volver a ascender. Claro. Para poder subir aquí. De ahí ese trabajo en la novena esfera. Bueno, ya ese es más hondo, más profundo. Yo estoy hablando de una primera bajada cuando se escribe el universo, en que la gran vida vino desde el absoluto hasta el mundo físico. Entonces la esencia ha tenido que venir pues de arriba hasta el mundo físico para escalonarse subiendo por el vegetal y el animal hasta el humanoide, ¿no? Pero hasta ahí, esa es la bajada, ahí va hasta el mundo físico. Que después ya en el mundo físico quede la esencia sometida a la rueda del samsara es otra cosa. En esa rueda se gira incesantemente, 3.000 ciclos de 108 vidas cada uno. Ya es distinto. Hay elementales actualmente en el reino mineral que están pasando por primera vez por el reino elemental mineral. Y hay elementales del reino mineral que ya pasaron por el mineral hace mucho tiempo. Y volvieron a pasar y seguirán pasando. Ahorita vislumbro un detalle, que precisamente con la descompensación de esas tres gunas, a la hora de que comienza la aurora de esa creación, es cuando tienen que aparecer las tres fuerzas para que haya esa creación. Ese santo afirmar, santo negar, santo conciliar, ¿no? Son las tres fuerzas. Esa fuerza positiva, negativa y neutra, precisamente para que existe esa creación. A los que crean las tres fuerzas. Y al existir esas tres fuerzas al inicio, en esa aurora, es cuando comienza ese rayo de la creación que tú decías, ¿no? Se está precisamente iniciando ese tercer logos. Ese tercer logos, creativo. Armonía. Primero el absoluto, ¿no? Exactamente. Cae, digamos, a todos los mundos. Enseguida viene todo se puede decir Bueno, ese tercer nombre es todos los soles. Bueno, después del absoluto vienen todos los mundos ahora. Absoluto, luego viene todo el infinito, se conoce como infinito. No, lo que se conoce, pues, como todas las galaxias, luego como todos los soles, luego como todos los mundos, luego como el mundo. Bueno, hasta aquí les voy a dejar mis estimados maravillas, porque voy a buscar el meditación. Gracias, pero no me falta tanto. Entonces, vamos,